Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que se ha estado en la mente de muchos de ustedes, especialmente de los seguidores de las telenovelas turcas y de los romances que nacen en pantalla. El título ya nos da una pista, y es que vamos a desgranar todo lo que se está diciendo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que conquistó corazones durante su tiempo juntos, y que desde entonces ha sido objeto de miles de especulaciones y rumores. Hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre la misteriosa relación entre estos dos grandes actores. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en lo que se dice, lo que se rumorea y lo que aparentemente ha llevado a esta situación. Y antes de empezar, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque hoy, como siempre, venimos con información jugosa. Y es que, ¿quién no recuerda la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci? Esa serie fue un fenómeno, y gran parte de su éxito se debió, sin duda, a la conexión innegable que existía entre sus protagonistas. Durante la filmación, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, y la verdad es que las pruebas parecían estar por todas partes. Sus apariciones juntos, sus miradas cómplices, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo apuntaba a que algo más que una amistad estaba floreciendo. Y para ser honestos, a muchos de nosotros nos encantaba esa idea. Verlos juntos, fuera y dentro de la pantalla, parecía sacado de una película romántica. Hubo ese famoso viaje a las Maldivas, las fotos juntos que incendiaron las redes sociales, e incluso se llegó a hablar de planes de boda. La prensa turca estaba obsesionada con ellos, y nosotros como espectadores también. Era la pareja perfecta, la que todo el mundo quería ver unida. Parecía que el cuento de hadas estaba a punto de escribirse. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas. Poco a poco, el idilio pareció enfriarse. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, las publicaciones en redes sociales disminuyeron, y las declaraciones de ambos empezaron a sonar más cautelosas. Y ahí es donde entra el misterio, el todo que, según el título, Can Yaman habría revelado sobre Demet Özdemir. ¿Qué significa exactamente? Se trata de una revelación sobre el fin de su relación. ¿Una explicación sobre por qué las cosas no funcionaron? ¿O quizás algo más profundo, algo que explique la distancia que ahora parece haber entre ellos? Pues bien, los rumores y las filtraciones de los medios turcos apuntan a varias direcciones, pero la más persistente y sonada es la de que Can Yaman, de alguna manera, ha puesto fin a cualquier tipo de acercamiento o relación con Demet Özdemir, y lo ha hecho de una forma bastante definitiva. Se habla de que, tras un periodo de altibajos y malentendidos, Can habría tomado una decisión firme y, según algunas fuentes, le habría comunicado a Demet de forma muy clara que no quería seguir adelante con lo que sea que tuvieran. Y esto, por supuesto, ha generado un revuelo tremendo. ¿Pero qué habría llevado a Can a tomar una decisión tan drástica? Aquí es donde entran las especulaciones y las interpretaciones. Una de las teorías más fuertes es que las presiones de la fama, la atención mediática constante sobre su relación, y quizás las diferentes direcciones que ambos querían tomar en sus carreras, habrían sido demasiado para la pareja. Can Yaman, con su meteórico ascenso a la fama, especialmente después de su incursión en producciones internacionales, ha estado bajo un escrutinio público inmenso. Los paparazzi y las noticias constantes, las exigencias de su trabajo, todo eso puede ser abrumador para cualquier relación. Otra vertiente de los rumores sugiere que las diferencias en cuanto a la forma de gestionar la relación y la exposición pública habrían sido un punto de fricción importante. Mientras que Demet Özdemir siempre ha sido un poco más reservada, Can Yaman, en ocasiones, parece más abierto a compartir ciertos aspectos de su vida privada, o al menos, es percibido así por la prensa. Esta disparidad en la forma de manejar la relación podría haber creado tensiones. Imaginen a dos personas con personalidades y expectativas distintas sobre cómo debe ser su vida en pareja, especialmente bajo los focos. Las fricciones son casi inevitables. Y luego está el factor de las carreras. Ambos son actores muy ambiciosos y con proyectos muy importantes. La fama de Can Yaman ha trascendido fronteras, y está inmerso en producciones internacionales que requieren mucho tiempo y dedicación, a menudo lejos de Turquía. Demet, por su parte, también tiene una carrera sólida y está cosechando éxitos.
Es posible que ambos se dieran cuenta de que sus caminos profesionales, aunque exitosos, los estaban elevando por rumbos muy distintos, y que mantener una relación a larga distancia y con agendas tan apretadas se volvía cada vez más complicado. La revelación a la que alude el título podría referirse a declaraciones recientes o a interpretaciones de la prensa sobre el comportamiento de Khan. Se dice que en conversaciones con amigos o en entrevistas, Khan habría dejado claro que la relación con ella era algo del pasado y que no tenía intención de retomarla. Esto podría interpretarse como una revelación en el sentido de que ha puesto un punto final definitivo y lo ha comunicado de forma inequívoca, aunque no haya sido un anuncio público con fuegos artificiales. A veces la forma más clara de revelar algo es simplemente con una acción contundente o una declaración tajante a un círculo cercano, que luego inevitablemente se filtra. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, muchas de estas informaciones provienen de filtraciones, rumores y la interpretación de los medios. No siempre tenemos la versión completa y oficial de lo que ocurre entre dos personas. Sin embargo, la consistencia de los rumores y el hecho de que ambos actores han sido vistos siguiendo caminos separados en sus vidas personales y profesionales, y que no hay indicios recientes de una reconciliación, dan cierto peso a la idea de que la relación entre Khan y Demet es, efectivamente, cosa del pasado y que Khan Yaman, de alguna manera, ha zanjado el asunto. ¿Qué significa esto para los fans? Bueno, para muchos es un golpe a la ilusión de que la pareja de Pájaro Soñador tuviera un felices para siempre también en la vida real. Pero también creo que es importante respetar la privacidad de los artistas. Ellos tienen derecho a sus decisiones personales, a sus relaciones y a la forma en que manejan sus vidas privadas, incluso si nosotros, como público, disfrutábamos viéndolos juntos. La química en pantalla es una cosa y la vida real, con todas sus complejidades, es otra muy distinta. Entonces, si intentamos resumir los puntos clave de lo que se está diciendo, tendríamos que decir que la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir, que nació en el set de Erkencikus y capturó la atención de miles, parece haber llegado a un punto de no retorno. Los rumores apuntan a que Khan Yaman ha tomado la decisión de poner fin a cualquier posibilidad de una reconciliación, y esto, según las filtraciones, se ha comunicado de forma bastante clara. Las razones detrás de esta decisión parecen ser una combinación de la presión mediática, las diferencias en la gestión de la relación y la divergencia de sus caminos profesionales. Si bien no hay una declaración oficial pública de Khan Yaman específicamente sobre revelar todo, la tendencia de las noticias y la distancia actual entre ellos sugieren que el capítulo entre estos dos actores está, para él al menos, cerrado. Ha sido un viaje intenso seguir la historia de Khan y Demet, ¿verdad? Hemos sido testigos de su magia en pantalla y hemos estado pendientes de cada detalle de su vida personal. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor lo que está sucediendo, o al menos, lo que se está rumoreando en el mundo del espectáculo turco. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la presión de la fama es un factor determinante en las relaciones de los famosos? ¿Les decepciona saber que esta pareja no continuó? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado el contenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido intrigante y entretenido. Hasta pronto.